Bueno, buenos días. Bienvenidos a quienes estén. No sé si hay alguien todavía, no, no puedo ver si está alguien. Sin embargo, bueno, como estas clases van a quedar grabadas para, para posteriores ocasiones y quien en diferido quiera entrar al curso, bueno, pues vamos entrando en detalle respecto de todavía no empezamos, todavía no voy a empezar la clase por aquello de que la gente se conecte, si es que alguien se conecta en este momento, y si no, pues reitero, el diferido será más que suficiente para que de acuerdo a sus tiempos y necesidades opte por conectarse de manera posterior. El presente es un curso introductorio a la Cábala, y lo nombré Cábala clásica. Sin embargo, no necesariamente es Cábala clásica. Vamos a ver todo lo que es Cábala, desde que nace como tal, cuando se denomina la mística judía con el nombre de Cábala clásica, hasta el tiempo actual. ¿Sí? Vamos a ver de manera muy global este fenómeno y en este curso que consta de 13 sesiones. No sé si alguno de ustedes estudió el bachillerato y recuerda la asignatura de filosofía, que se nos hablaba muy escuetamente de los filósofos, ¿no? Tales de Mileto fue el primer filósofo y decía que el arjé era el agua. Pues obviamente, ¿no? O sea, hay libros de solamente ese filósofo, que, y así sucesivamente de todas las escuelas filosóficas. Se puede profundizar muchísimo más, igual en la cábala. Hoy vamos a hacer algo similar, es un curso introductorio, vamos a ver y nombrar muchos autores, muy por encima, más que los autores nos vamos a adentrar en el fenómeno, tanto en su historia, composición, más o menos para que se entienda qué es la cábala. Si alguien pregunta qué es cábala, ustedes puedan decirlo, puedan contestar satisfactoriamente, no tanto como para que transmitan conocimiento teórico. Lo importante de esto en la cábala es vivirlo, es más una disciplina similar al budismo, ¿no? Porque no importa que tanto conocimiento teórico se tenga, porque eso nos puede volver eruditos. Lo importante es vivir conforme al pensamiento. Ok, entonces igual en la cábala es lo que vamos a hacer. Entonces, pues vamos esperando un poquito a ver quién más se conecta. Ahorita solo hay 2 personas conectadas. Y en realidad no es el afán que haya muchísima gente de inicio, como lo comento. Es que haya un material de divulgación para que quien esté interesado o interesada lo pueda utilizar en su momento. Eso es en realidad lo importante desde la perspectiva por la que yo estoy haciendo esto. Y es súper temprano, son las 10:02. Bueno, yo suelo ser bastante puntual, pero entiendo que Latinoamérica no lo suele ser. Entonces, bueno, a ver qué fueres lo que vieres, ¿no? Te lo tenemos súper clarísimo. Cuando, cuando los ángeles fueron con Abraham y Abraham les ofreció comida, pues comieron, bebieron, ¿sí? Y pues los ángeles se supone que no necesitan eso. Y cuando Moisés subió a que le entregaran las tablas Dios en el monte Sinaí, fueron 40 días y 40 noches que no comió ni bebió ni durmió. ¿Sí? O sea, es un símil simpático y mitológico respecto de que encaja con este hecho. Qué bueno que lo recuerdo. La dinámica va a consistir en... Yo expongo la clase y al final se hacen las preguntas, porque debido a los recursos materiales y humanos con los que cuento, sería muy complicado que esté contestando en cuanto estoy dando la clase, porque voy a poner una presentación que también pues ya tengo generada, y al finalizar yo de hablar, bueno, de exponer la clase, la sesión, se pueden hacer preguntas. De hecho, las preguntas se pueden hacer desde que gusten y solamente pues las comparten y ya yo las leeré y intentaré responderlas. Pero espero poder responder a la mayoría, y si no, pues qué bueno, porque entonces tendré más que aprender. Recuerden que lo importante no es tanto la respuesta, las respuestas son transitorias.
Lo importante es las preguntas, que siempre haya preguntas. ¿Sí? Porque las respuestas, al estar sometidas a lo que es tiempo y espacio, sirven en algún momento. De hecho, hasta cualquier físico se los puede decir, si trabajan con respuestas transitorias. Porque en algún momento de la historia o en algún lugar del universo, dicha respuesta que fue funcional no sé, en el 2021, en ese periodo tal vez ya no lo sea. Y más aún, imagínense que pudiéramos ir hacia atrás. Sí, que podemos regresar en el tiempo. Tal vez algo que es útil ahorita o que funciona ahorita desde la física podría no funcionar en ese otro entonces. Es posible. Bueno, entonces yo creo que podríamos empezar a las 10 con 10 o 10:15. ¿Qué será lo más prudente? ¿10:10 o 10:15? 10:10, vale. Por respeto también a quienes hayan llegado temprano. Bueno, en este momento voy a practicar lo que hago con los pacientes. Me los voy a quedar viendo fijamente los ojos para que se angustien y empiecen a hablar. En realidad, pues creo, como no los veo, a quien estaría angustiando sería a mí. O a quien estaría curando de la angustia sería a mí por los silencios prolongados que hay en este momento de no saber quién está y quién está. Pero bueno, parte de esto, ¿no? De trabajar consigo mismo como personas. Muy bien. Ya, oh, miren, aquí tengo un técnico ayudante. Ya me comentó que se conectó a alguien. Hola Enrique, bienvenido. Me da mucho gusto que estés por acá. A las 10:10 comenzamos como tal. La, la dinámica es, doy la clase y al final hacemos preguntas. Tenía dudas de que se viera bien el video, pero la verdad creo que la calidad es bastante buena. Me está gustando. Esta pregunta sí se puede contestar. Mm, el, las sesiones van a durar alrededor de hora y media. Yo creo que me va a tardar entre media hora, 40 minutos, 45 en exponer. Espero no más, porque también la, luego después de esto la atención se dispersa. Entonces después de eso pues ya vienen las preguntas y yo creo que tal vez otros 45 minutos, 40, media hora, o sea, hora y media máximo, pero yo, que dure la clase por sesión. Van a ser, como les comentaba, 13 sesiones, un sábado sí, un sábado no. Esto es porque pues yo estoy estudiando y los sábados tengo compromisos académicos y cuestiones también de la sinagoga. Entonces no estoy haciendo el tiempo para esto, por eso no lo hago cada semana, no me es posible la verdad. Entonces vayan haciendo cuentas, ¿no? Son cuántas semanas, por mes son 2 sesiones, entonces digamos que será como en 6 meses, una semana, 6 meses y medio, más o menos, lo que tardaríamos en terminar este curso y está bien porque realmente no es que llevemos prisa. Les comento, terminando este curso, empezaremos lo que es la cábala, digamos, básica, y empezaremos en cábala básica y es ya abocado a otra cosa. Estoy haciendo un propedéutico de una maestría que lo que aprenda en la maestría, lo que estoy aprendiendo en la maestría, es algo que también pretendo poner aquí. Yo ya estoy cábala en otros lados con otros morín, maestros o maestras. Pero ahorita estoy tomando una línea muy específica
que es la que quiero también compartir en su momento con todos ustedes, y de hecho ese mismo conocimiento me hizo quererlo compartir, el entender cuestiones de Cábala y ir conforme el conocimiento que se haga vivo y que se manifieste. Ok, entonces nos queda un minuto para empezar lo que es la clase. Son 19, pues empezaremos 10:10. ¿Bien? Bueno, pues a ver. ¿Sí? ¿Se ve el cambio? Yo estoy en la... ¿No? Ok, ¿ya? Bueno, a ver. Vamos comenzando pues. Este es el curso introductorio a la Cábala clásica. Como les comentaba, no necesariamente vamos a ver solamente Cábala en el periodo español, que es cuando nace y que podríamos denominar la Cábala clásica. Vamos a ver todo lo que es el fenómeno de la Cábala hasta la actualidad. Sin embargo, quise poner Cábala clásica porque mucho de lo que vamos a ver, de hecho esta presentación la hice hace como 10 años o más, y estaba estudiando Cábala clásica en ese tiempo con la morá Blanca Castillo. Y entonces muchos de los conceptos teóricos y básicos siguen a esta escuela, pero no nos vamos a quedar solamente en esa, y por eso el nombre de Cábala clásica. Pues comencemos. Vamos pues con los orígenes. Cábala, la palabra Cábala, como la quieran pronunciar, no es tan importante eso. La primera vez que fue dicha fue por el poeta Ibn Gabirol en el siglo XI, esto en lo que era Sefarad en España. Miren, el pensamiento esotérico o la mística judía existe desde que existe el judaísmo, ¿no? O desde siempre, por decirlo de una manera. Pero fue dominado Kabbalah hasta el siglo XI de la era común por este poeta y rabino Ibn Gabirol. Si se fijan, Ibn Gabirol es hijo de Gabriel, está en árabe, y el hecho de que esté en árabe es porque era el siglo de oro en el califato, no recuerdo si fue de Córdoba o Toledo, en el que lo que eran la filosofía, las artes, la astronomía, en el pueblo judío que estaba asentado en España, floreció. Entonces recuerden que si queremos florecimiento cultural, pues necesitamos estabilidad económica. Entonces este era un lugar con mucha estabilidad económica, el califato, y con un pensamiento tan abierto que permitía que sabios cristianos, sabios judíos y sabios musulmanes interactuaran entre ellos. De ahí Kabbalah. La palabra Kabbalah viene del verbo hebreo o la raíz que es kibel. Kibel es dar. Quiero ahondar un poquito en esto de dar porque es muy similar a lo que pasaba con las escuelas platónicas, con la escuela platónica. Tenemos los textos hasta ahorita de lo que es lo que son las obras de Platón. Sin embargo, lo que viene en las obras de Platón, lo que son los diálogos platónicos, es el material que se daba para divulgación, no era la enseñanza interna, porque según Platón y seguramente Sócrates, desde los escritos de Platón, la verdadera enseñanza se da de viva voz, se da de tradición, de maestro a alumno. Ahorita que estamos tocando esto, está súper relacionado con lo que viene abajo. La vertiente horizontal. El conocimiento cabalístico se ha transmitido de vertiente horizontal y de vertiente vertical. La horizontal pues es la tradición, es oralmente, tenemos un maestro que instruye a sus alumnos y estos a su vez a los alumnos posteriores suyos y así sucesivamente. Recuerden, la chamba o el trabajo del maestro no es hacer alumnos, es hacer maestros. Entonces, esa sería la vertiente horizontal, que es lo que nos ha permitido, lo que llega hasta nosotros. También en esta misma vertiente pues están los textos y demás, pero no es lo mismo. También está la vertiente vertical. La vertiente vertical es la experiencia mística directa, es decir, de pronto se puede estar enseñando de manera tradicional algo de Cábala desde hace, no sé, 200 años, pero luego hay lugar a novedades. Muchas veces este tipo de novedades responde a que desde arriba, por decir de una manera, ¿no? Porque es que no es que haya no podemos necesariamente hablar en tiempo y espacio en las realidades
más profundas o espirituales, pero desde arriba hay un cambio que se da necesario para la enseñanza, ¿no?, de la cábala. Y les voy a poner un ejemplo. Hace 500 años solamente hombres judíos mayores de 40 años podían estudiar, casados con hijos, podían estudiar lo que es la cábala. Pues hoy día cualquier persona, niños, mujeres, hombres, de cualquier tipo de persona, judía o no judía, puede estudiar cábala, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo desde una vertiente vertical, desde un tipo de experiencia mística, hay un cambio en la práctica y enseñanza de la cábala. Esto de que ahora todo el mundo aprenda, se da desde el Baal HaSulam, un maestro del siglo pasado, del siglo XX, que dijo que ya la cábala se iba a abrir a todo el mundo. En su momento llegaremos al ver por qué, la justificación de este sabio respecto de este cambio. Seguimos. Recuerden las preguntas hasta el final. Las preguntas, muy bien, excelente, las pueden ir poniendo. En cuanto termine la clase, contestaré las preguntas que pueda contestar, y las que no, pues no las contesto y me pongo a investigar. Ok. Los místicos judíos, recuerden que la cábala a fin de cuentas es una mística, es un pensamiento más profundo de la religión judía, pero que no solamente se refiere al judaísmo como tal, sino al universo y al ser humano. Entonces los místicos judíos han tenido varias denominaciones en el tiempo. Unas de estas han sido los viajeros de la carroza, quienes descienden de la carroza, aquellos que conocen el campo y aquellos que saben. ¿En qué ha radicado la diferencia? Los viajeros de la carroza, los que han leído el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, recordarán, bueno, que hay tiene una visión el profeta Ezequiel, es de los que se llevan a Babilonia, está en el río Quedar, creo, y ve una visión de una carroza en la que están los querubines y ve a un ser, a un anciano de días arriba de la carroza. Este anciano arriba de la carroza, bueno, no voy a entrar en detalles con eso, pero esta carroza, este instrumento carroza, o se llama Merkabah en hebreo, algunos místicos, algunos pensadores la han utilizado para explorar el universo, ¿sí? Es decir, mediante este trance o estado profético, explorar el universo, aprendiendo verdades universales de este tipo. Quienes descienden de la carroza, la diferencia, también se utiliza una Merkabah, pero esta Merkabah o esta carroza es una carroza interna, y esto tiene que ver mucho con la cuestión meditativa, es ir al interior del ser humano, ir a su neshama, a su alma, y entonces encontrar lo que encontraron los viajeros de la carroza en el universo, los mismos, los que descienden en la Merkabah, en la carroza, al interior del ser humano, lo encuentran, porque pues es un principio que creo que también las escuelas herméticas y mágicas lo tienen igual que la cábala, como es arriba es abajo, como está dentro es afuera, es decir, como está el universo, que es el macroverso, está el microverso, son equivalentes. Entonces el alma humana, la psique, la mente y todo esto es un equivalente de lo que es el mundo. Entonces si queremos conocer el mundo, podemos ir adentro de nosotros y encontrar lo que es el mundo, o podemos ir al mundo y encontrar lo que hay dentro de nosotros. Por eso podemos decir que tanto psicólogos como físicos hacen lo mismo, pero en direcciones inversas, o astrofísicos. Aquellos que conocen el campo. Aquellos que conocen el campo son, pues también tiene que ver mucho con esto de los que van y exploran, es decir, los que van a la existencia. Y aquellos que saben, tiene que ver nuevamente con Da'at, con lo que es el conocimiento, con la sabiduría, perdón. Bueno, seguimos. En esta diapositiva, bueno, en esta imagen vemos lo siguiente. En el libro de Éxodo, los que lo hayan leído y los que no, pues si vieron la película del Príncipe de Egipto o la de los 10 mandamientos, básicamente es eso, lo que se relata en el libro del Éxodo, ¿no? Es la salida del pueblo de Israel después de la esclavitud en Egipto. Entonces, hay una diferenciación que se hace al hablar de Israel, de Bene Israel, Bet Israel, los hijos de Israel y la casa de Israel. Al hacer esta diferenciación para referirse al mismo pueblo, se nos está queriendo decir algo. Según los sabios, tradicionalmente hablando, desde el judaísmo, desde la tradición judía y hebraica,
Cuando hay este tipo de diferenciaciones no son vanas, tienen un porqué. Al hacer la diferenciación entre los hijos de Israel y la casa de Israel, la diferenciación nos está hablando de tipos de profundidades en cuanto a la revelación de la enseñanza o conocimiento que hay. No es lo mismo los hijos que la casa. Tenemos en este mismo libro una enseñanza respecto de esto. Permíteme tantito. Dile que sí, por favor. Sí, esto lo recordarán todos, ¿no? Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da las tablas de la ley, les da las Lujot Habrit, las tablas del pacto. Entonces Moshe baja del monte de Sinaí y pues ve ahí todos bien a gusto, ¿verdad? En un fiestón loco. Entonces, estas tablas que tenían la revelación de Dios son destruidas por la cólera de Moshe, ¿no? Que se enoja con el pueblo por haber idolatrado, por haber creado el becerro de oro, que en sí lo construyó Aarón. Y después de haber destruido estas tablas, Moisés hace él hace unas tablas. Tenemos dos tipos de tablas, entonces tenemos, aunque se podría decir que contienen lo mismo, son distintas. No es lo mismo que nos da Dios directamente a lo que nos da ya con un intermediario. Moisés al hacer las tablas de la ley funge como un tipo de intermediario, y esa es la cuestión. Lo podemos ver en el contexto religioso. Podemos vivir la religión como una circunstancia muy social, como una cuestión muy cultural, y es válido, no hay problema con eso. O podemos vivir el precepto religioso de una manera como más profunda, que tenga una cabana o intencionalidad profunda en nuestro ser. Esto no indica necesariamente volvernos dogmáticos y fundamentalistas y lo que diga la religión hacerlo, no, de hecho no. Creo que si ustedes han leído la Biblia se dan cuenta que es mucho la historia de la rebelación contra el poder establecido. Los profetas son un claro ejemplo de un rebelarse contra el poder establecido de los reyes, de los sacerdotes, ¿sí? Entonces digamos que las tablas que creó Dios nos hablan de estas personas que están más cerca de la voluntad divina y no tanto de la cuestión instrumental religiosa, ¿vale? Allá el libro de Shemot, el libro de Éxodo, nos está hablando un poquito de esto. Bueno, seguimos. Recuerden, si hay preguntas, por favor las ponen y al final de la exposición las checaré e intentaré responderlas. Seguimos. La comprensión de la Biblia, la comprensión de lo que es el Tanaj, se da en cuatro niveles. En hebreo se llama el Pardes. Pardes es una palabra aramea que traduce literalmente paraíso. De hecho, la palabra para paraíso desde el castellano se deriva de esta palabra, Pardes. Y es a la vez es un juego de palabras, un acróstico de Peshat, Remes, Drash y Sod, que pues todo esto son palabras hebreas, pero aquí ya las tenemos en español, ¿sí? El Peshat sería como la forma literal, ¿no? Lo que vemos literalmente en el texto, así que uno agarra la Biblia y se pone a leer el texto como tal, ¿no? Pues que Moisés hizo esto, ¿no? Rompió unas tablas, sacó agua de una piedra. Ese sería el Peshat. El Remes sería una cuestión simbólica donde empezamos a jugar y mover contenidos de un lado a otro, ¿no? Como a ver qué se me ocurre. Esto es interesante. Ahorita se me está yendo la cuestión simbólica, pero en cortito, sí es verdad. No sé si recuerdan también en la misma Torah, la gente se enferma porque los muerden unas serpientes. La gente del pueblo de Israel que está en el desierto enferman, los muerden unas serpientes. Moisés hace una serpiente de bronce para que la vean y se curen, que, bueno, según el texto Dios se lo ordena, ¿no? Entonces cada vez que aparezca la cuestión serpiente en todo el texto literal, podemos hacer un juego simbólico de respecto de la serpiente de Moisés, la serpiente que picó a la gente, la serpiente del relato de Génesis y así. Entonces empezamos a hacer juegos simbólicos con la Biblia. Ese sería el Remesh.
El drash es la cuestión que se da como metafísica, que es como un poquito ya más de profundidad. En esto podríamos, hablando todavía de serpiente, ¿no? Y para eso tenemos que tener un poquito más de conocimiento tenemos que tener conocimiento del hebreo. La palabra nahash, serpiente, en hebreo tiene un valor numérico que ahorita no lo recuerdo, pero es el mismo valor numérico que la palabra Mashiach, que es el Mesías. Entonces, desde esta perspectiva metafísica, por decirlo así, que sería el drash, el Mesías y la serpiente son lo mismo, ¿sí? Y pónganse a especular, ¿no? Qué delicia. Otra cuestión metafísica respecto de esto de lo numérico, que se llama gematría en hebreo, podemos encontrar que la palabra, el nombre del tetragramatón, el nombre de Dios, del Eterno, tiene un valor numérico de 26, y la palabra Havaya, que es existencia, tiene el mismo valor numérico, ¿sí? Entonces la existencia, podríamos decir que Dios mismo es la existencia. Entonces cuando un ateo nos pregunta, ¿por qué crees en Dios? Desde una perspectiva bien cabalística y bien judía, pues porque es la existencia misma, y es imposible no creer en Dios, porque pues la existencia me lo está demostrando, ¿no? Eso es una cuestión metafísica, y la experiencia mística directa es el Sod, es la parte oculta. Y bueno, esto sí es muy propio de cada persona. ¿Cómo se los digo? Los profetas que tenemos en los textos canónicos y demás, a fin de cuentas escribieron su experiencia. Sin embargo, lo que ellos realmente vivieron, pues está muy lejos de poder ser puesto en palabras. Las palabras se quedan cortas con las realidades. Y podemos hacer un ejemplo, ¿no? A mí me encanta comer. Voy a poner un ejemplo de comida, la que ustedes gusten. Piensen en la comida que más les encante. Esa comida, cómanla pues. Bien, disfruten. Ahora pongan en palabras lo que sintieron al comerla. Les aseguro que pueden hacer libros de lo que sintieron, y todas las palabras que puedan acumular jamás podrán reflejar lo sentido. Esto es algo tan banal como comer comida, ¿no? Ahora imagínense una experiencia mística directa con la divinidad. Sin embargo, el mismo texto bíblico nos puede abrir esto. A resumidas cuentas, el propósito de la humanidad y su relación con la divinidad es lo que contiene el texto bíblico, la Torah, el Tanaj, lo que nosotros conocemos así, o los cristianos hicieron libertad en llamar Antiguo Testamento. Sí, lo digo con cierta sorna. Seguimos. Ok, seguimos con esto. La existencia, miren, desde la perspectiva cabalística vamos a irnos como en la cuestión cosmogónica la cosmogonía, cómo es que se crea el cosmos. El Génesis nos da un poquito, pero si lo analizamos bien, pues podemos darnos cuenta que el agua existía antes que Dios y cosas así. Entonces, vienen como absurdos y dudas muy razonables. Pero se supone que antes de que nada existiera solamente existía Dios, o que Dios fuera, y a Dios se le puede denominar el Ein Sof, o la Ein Sof, como está escrito aquí, que podemos traducir la nada absoluta. Y creo que la nada como tal es un buen término para referirnos a Dios, y creo que los cabalistas también lo vieron, porque si tomamos en cuenta que, miren, y esto lo aprendí en filosofía y me encantó, cuando yo les digo, a ver, piensen en la nada, y cualquier persona piensa en la nada, eso no es la nada, porque es algo, eso que pensó es algo, entonces no puede ser la nada. Entonces todo lo que digamos, pensamos, creemos y digamos de Dios, nada tiene que ver con lo que sea Dios. De ahí que hablar de la nada absoluta para referirnos a Dios es una manera muy, muy apta de empezar esto. Entonces digamos, al principio existía el Ein Sof, o Dios, la nada absoluta, pero esta nada absoluta, digamos que tuvo un deseo de que existiera algo que no fuera eso. Y digo eso porque pues Dios no es él, o ni es ella. O sea, esas son antropomorfizaciones y son proyecciones nuestras, a fin de cuentas. Entonces quería que este ser, ser creo que es la palabra como más apta, y aún así le queda poco porque pues, la nada no existe. Este ser quiso que hiciera algo y tuvo que hacer, digamos, un hueco en sí, en su mismo ser, para que la creación viniera a ser, porque todo lo era él, no existía tiempo ni espacio. Pero para poder crear esto se hizo mediante 10
10 digamos, emanaciones o 10, sí, 10 energías contenidas en sí mismo, en sí misma, y me van a perdonar los que tengan problemas de lenguaje inclusive, pero es que aquí se aplica y bastante, porque lo que sea que es Dios, pues no es femenino ni es masculino, pues en sí misma, este, hizo espacio para que existiera tiempo y espacio, y por ende la creación, ¿sí? Y esto lo hizo mediante 10 sefirot, que son emanaciones o energías o dimensiones de sí misma, y 22 letras severas que también tienen que ver con energías y conexión. Bueno, eso, lo primero que hace es el mundo, se llama el mundo de la existencia o el mundo de Atzilut, ¿sí? La creación como tal, el universo, tiene 4 fases que son simultáneas. Entonces, posterior a la existencia, que es el mundo de Atzilut, se crea el mundo de Briah, que es el mundo de la creación. En hebreo Briah, o Briah, es creación. Y el relato bíblico, lo que aparece en la Biblia, eso es lo que nos refleja. El relato bíblico es una manera simbólica de hablar de todo esto, de lo que pasó en la creación. Aquí todavía no estamos hablando de materialidad, ¿eh? Sí, porque, miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando uno quiere, vuelvo a la comida, porque me encanta la comida. Tengo deseo de unos tacos, o unas arepas, o no sé qué coman en otras partes, una pizza. Vayan ustedes a saber. Tengo un deseo de esto. Entonces primero tengo la apetencia, el deseo, pero luego tengo que ver, pues, ¿tacos de qué? ¿Verdad? Tengo hambre, tengo tacos de qué. Y entonces en mi interioridad empiezo a generar esto. ¿Sí? Ok, tengo apetito, quiero tacos. ¿Sí? Y entonces el quiero tacos sería el relato bíblico, que nos habla desde una perspectiva simbólica, la creación. 7 días, fuego, aire, tierra. Ah, en su momento traeremos más a detalle con qué significa cada día, qué representa, qué posiblemente elemento nos está hablando. Miren, el fuego, que habla de la luz, el aire, el agua, la tierra, también tiene una simbología y una explicación. Pero ahorita, como bien les comenté al inicio, estamos en el curso introductorio. En su momento traeremos a más detalle. A ver, seguimos. De la formación como tal, el mundo de la formación, porque hablamos del mundo, el mundo de Atzilut, el mundo de Briah, y ahora vamos a hablar del mundo de la formación, que es el mundo de Yetzirah. Es la cuestión, es el Edén, es el ámbito psíquico, la cuestión de los seres humanos, bueno, y entiéndase seres humanos como seres conscientes, ¿sí? No solamente la raza humana, sino todo ser consciente que tiene un ámbito psíquico. Podemos también meter a los animalitos si gustan, y otros entes que tal vez todavía no conozcamos, entran aquí. Después de que se hace este otro mundo, que es el mundo del ámbito psíquico, se crea el mundo, o se genera ya como tal, las energías con las que fue creada la creación, se densifican a tal grado que se crea la materialidad. Y es este mundo. Hasta aquí, hasta el mundo de la acción, que es el mundo de Asia, podemos hablar de materialidad. Antes de esto no, y entonces la existencia, la creación existe desde antes. ¿Sí? Ok. Seguimos. Recuerden, si este tema es complicado, la verdad, yo me eché un rato en poderlo entender. Igual y ustedes son unos genios súper inteligentes y ya entendieron, eso me haría muy feliz. Pero si hay preguntas respecto a esto, recuerden, al final las vamos a intentar responder. Seguimos. El texto bíblico, desde Génesis hasta todo lo que se relata en Génesis, se fijan, es la historia de, pues, de cómo se crean las naciones, cómo nacen los pueblos, la humanidad en general. Cuando podremos pasar, digamos, de una parte como mítica a una parte relativamente histórica, y digo relativamente histórica, es con Abraham. Por eso aquí en esto aparece historia. Si somos muy fieles a la ciencia documental llamada historia actual, no hay ningún texto o no hay ninguna evidencia histórica de la existencia de Abraham, y es cierto. Pero hasta Abraham ya podemos empezar a ver cómo se entreteje el mito con datos reales. O sea, Abraham sale de Ur de los Caldeos, hoy Irak. Entonces aquí ya vemos como un dato histórico duro y que podemos comprobar
se mezcla con el mito. Lo anterior, que pues que el, perdón, que es el diluvio, que es la expulsión del paraíso, del Pardés, que la gente vivía miles de años, es más responde a una cuestión mítica y con un tipo de enseñanza oculta y que no tiene tanto un elemento histórico que pudiéramos salvar. Desde Abraham ya empieza a haber este tipo de cosas, ¿sí? Y pues, ¿qué tenemos con Abraham? Pues aquí tendremos que ir un poquito a la cuestión tradicional, porque en la Biblia no aparece. El Talmud nos habla de que Abraham, su papá creo que era Terah, ¿sí? El papá de Abraham era Terah en Caldea, y el papá de Abraham se dedicaba a hacer ídolos, pues figuras de divinidades, ¿no? Como yo tengo aquí muchas de aquí atrás, luego ya las verán. A mí me gustan esas cosas. Entonces el señor se dedicaba a la venta de figuras para adoración. Esta es un cuento del Talmud que me gusta mucho. Entonces, Abraham empieza a destruir todos las figuras, nomás deja a la más grandota. Y cuando viene su papá le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué están todas destruidas? Y él le contesta, lo que pasa es que todos empezaron a discutir que quién era Dios. Entonces el más fuerte, el más grande, les ganó a todos y los destruyó. Se pelearon. Y entonces su papá, Terah, le dice, eso es mentira, eso es un absurdo, ¿cómo quieres que te crea? Y entonces Abraham se la replica, pues es lo mismo, tú estás creyendo en un absurdo, estos no son dioses. Esa es una leyenda, a mí me parece infantil pero graciosa e ilustrativa respecto de esto. Hay otras vertientes en las que se habla de que Abraham, en la observación del universo, del cielo, la tierra, igual la meditación e introspección, se dio cuenta que solo existía un solo Dios. ¿Va? De ahí que nace la idea de monoteísmo y que esta misma voz interna es la que le dice, deja tu ciudad, deja tu padre, deja tu tierra y ve a la tierra que yo te voy a dar. Y es cuando va a hacer el camino que toma y se dirige hacia la tierra de Canaán. Aquí podemos ver que no necesariamente en nuestro caso, o sea, Abraham puede fungir como un arquetipo nuestro, como un arquetipo del inicio del encuentro con el ser interno y con la divinidad o con lo trascendente, y que tenemos que dejar atrás padre y madre y el lugar del que venimos, pero no necesariamente necesitamos que ir a Acapulco, necesitamos que ir a Vallarta, Cancún o algún otro lado. Eso lo podemos hacer aquí en nuestro ser, ¿va? Quienes tengan un poquito más de conocimiento o gusto por las historias, en el mismo Génesis se ve que Abraham a su sobrino Lot es llevado cautivo por unos reyes que invaden unas tierras, entre esas Sodoma, y se llevan a Lot. Entonces Abraham va forma un pequeño ejército, va y lo rescata, y cuando regresa de la campaña bélica, y pues, obviamente rescata a Lot, el botín lo deja, no toma nada para sí, y se encuentra Melquisedec, que pues en hebreo se deriva de Melach, que es rey, y Tzedek, que es justicia, que podemos decir que es el rey de justicia, y es otra figura interesante que vamos a ver más a futuro. Le da pan y le da vino, rey de justicia, ¿no? Que es un símbolo de la iniciación. El pan y el vino, el pan tiene que ver con la cuestión como dura, como lo que no nos gusta tanto cuando vamos a entrar en un camino o en una escuela de sabiduría. Cuando entramos en una escuela de sabiduría, hay cosas que se tienen que hacer y que tal vez no son tan gratas, pero es necesario hacerlas. Pero también está esta otra parte como el vino, que es como pues nos alegra, nos gusta, que viene a representar la parte como místico más profunda, ¿no? O la práctica y la teoría. O sea, ustedes lo saben, ¿no? Está muy padrísimo, para algunos de nosotros está padrísimo estar teorizando. Pues yo por eso estudié filosofía, que les digo, teoría a lo loco. Y sí hay uno pensando cosas y bien divertido, haciendo universos en la mente y el mundo cayéndose. Ese es uno de los problemas con la teoría. Entonces, ¿qué podría representar el vino? El pan, pues la parte de tener que aprender, tener que conocer un código, bla, bla, bla. Entonces, en la figura de Abraham vemos esto, lo que es la iniciación. Lo que es la iniciación, que es
salir de la comodidad de mis creencias, de lo que me heredaron, de lo que se me dio culturalmente, familiarmente, ponerlo en duda, cambiar, salir de eso y luego iniciarme. Y pues el rey de justicia es quien termina iniciándome. Melquisedec era un sacerdote, era rey y sacerdote de Jerusalén, de lo que llegó a ser Jerusalén. Bueno, seguimos. Ahorita que estamos hablando de iniciaciones y demás, y seguimos todavía en el texto del Génesis, por eso de hecho esta clase creo que se llama Orígenes, que tiene que ver pues con Bereshit, en el principio, en hebreo. Enoch, habrán escuchado hablar de Enoch. Enoch en hebreo se dice Hanoch y literalmente es iniciado, es el iniciado. Quienes hayan leído el texto se supone que Enoch no muere, es tomado por Dios y caminó con él, así dice, no dice que Enoch muera. ¿Por qué se deduce esto? Porque está en una larga lista de gente que vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió. Y cuando se toca leer a Enoch, dice, vivió 365 años y caminó con Dios, no murió. ¿Sí? Y es interesante, 365 años, así como hay días en el año normal, ¿no? Se supone, según la tradición, que Enoch es la primera persona que recibe la revelación máxima y por ende hace escuelas iniciáticas. Ay, perdón. El aire está muy fuerte. Bueno, te lo arreglo. Entonces recibe conocimiento de Dios, hace escuelas del alma, y en estas escuelas del alma, estas escuelas del camino interior, los reyes del periodo aprenden, y por ende, por tener estos conocimientos, que son tomados como reyes. ¿Sí? Y de este conocimiento es que se derivan los demás caminos religiosos. Esto es una cuestión arquetípica porque Tot, Hermes Trismegisto y otras figuras de otras culturas comparten el mismo relato, ¿no? A lo que vamos con esto es pues cómo arquetípicamente, tanto en un camino espiritual como en cualquiera, como este de la Cábala, que es otro con ciertas características, se encuentra esta parte del ser humano pleno y realizado. Porque este mismo enojo del que estamos hablando, cuando es tomado por Dios, en las escalas angélicas y en las escalas de lo que les hablé de los cuatro universos, hay una escala en la que están los arcángeles. Y en estos, Enoch toma el lugar de uno y se convierte en Metatrón, ¿sí? Que es es uno de los arcángeles de fuego, está en la parte de fuego, y se supone que es el ser creado más cercano a la divinidad. Tan es así que hay quien confunde a Metatrón con Dios, ¿sí? Y en ciertos textos medievales, cuando se habla respecto de Metatrón, dicen el Adonai o el Yahvé pequeño, pero es como un reflejo. La característica de Metatrón es que es un reflejo de lo que es la divinidad, no es la divinidad, es lo más cercano, porque si la divinidad irrumpiera como tal, el Ein Sof en la realidad, no podría sostenerse la realidad como tal, como es. Sin embargo, eso no indica que el Ein Sof no esté en la realidad, que sí lo está. Ya veremos más adelante qué pasa con esto. Este mismo Metatrón, este mismo Enoch, se manifiesta en la tradición judía como Elías, como el profeta Elías, que es otra característica interesante. Quienes hayan leído los libros de Reyes en la Biblia, el profeta Elías no muere, es tomado en un carro de fuego, otra vez en una merkabah, y es arrebatado al cielo. Cuando se va, le deja su manto a Eliseo, su discípulo. ¿Va? Okay. Entonces, tenemos que aquí la característica son seres que no han visto muerte, Elías y Enoch. Y en la tradición judía posterior vemos que cuando hay alguna cuestión difícil y demás, milagrosamente quien aparece y quien hace irrupciones es el profeta Elías, Eliyahu Hanavi, ¿sí? Y aparece a veces en forma de mujer, de puta, cortesana, como un anciano o como un joven, dependiendo de... También tengamos en cuenta que se supone que el profeta Elías, según ciertas partes tradicionales, va a anteceder al Mesías, antes de que el Mesías esté, ¿sí? Y va a resolver disputas legales que los rabinos no puedan. Bueno, seguimos. Ya casi para finalizar, podemos decir que la cadena de la escuela cabalística nace inicialmente de la manera más pura con Enoch,
pero de Enoch pasa a Abraham. Recuerdan que dijimos que también Melquisedec es una manifestación de Enoch o Hanoch, del iniciado Metatrón. Entonces con Abraham, que es lo que ya inaugura, digamos, la mística judía, y que hay dos discursos, el discurso esotérico y el discurso exotérico. El discurso esotérico para ciertos iniciados grupos pequeños, y el discurso exotérico pues para la gran mayoría que no necesita del otro, no lo quiere y no lo requiere. Entonces estos dos discursos, estas dos tradiciones, que podría denominarse tradición oral, tradición escrita, tradición mística y tradición dura, como la quieran denominar, estas dos pasaron de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. De Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, se pasó a Leví, que luego se convirtió en una tribu. Y en esta tribu nació Moisés y Aarón. Entonces en esta tribu pasó Moisés y Aarón. Después de Moisés y Aarón a los sacerdotes, cuando ya existía el pueblo de Israel y la religión de Israel, porque hasta antes de esto el pueblo de Israel no existía. De los sacerdotes pasó a los jueces. No sé, Débora, que fue una jueza de Israel. Sansón fue otro juez de Israel, Samuel, ¿cómo se llama? Joel, varios. Después a los profetas. Posteriormente a los rabinos. Y no a todos los rabinos, sino a los rabinos de vertiente más mística, porque hay rabinos bien cuadradísimos. Entonces, a lo que voy es que siempre ha habido una transmisión del conocimiento místico judío, hoy sí lo podemos denominar como tal, desde siempre. No ha tenido siempre el mismo nombre, sino que recibió el nombre de Kabbalah, como lo vimos al inicio de la clase, en España, en Sefarad, en el siglo XI, cuando era el periodo del califato y de la gran tolerancia. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar hoy con lo que es los orígenes, porque si fijan, tomamos de una manera súper rápida como lo básico hasta la actualidad, porque rabinos hay en la actualidad, cabalistas, Mekubalim y otros que no. Entonces la siguiente sesión, creo que se llama Mito, la vamos a seguir adelantando. Ahora, bueno, permítanme, volvemos a... Ok, entonces ahora sí, pues estoy abierto a todas las preguntas que tengan. Voy a checar para ver qué preguntas hay y irlas contestando. Me regreso a todo. Bueno. Shabbat Shalom. Sí, Shabbat Shalom. Es Shabbat. Y en Shabbat es válido y necesario estudiar. ¿Cuánto tiempo va a durar el curso o cuántas sesiones o clases son? Creo que usted ya ha contestado, pero pues por los que llegaron tarde la vuelvo a contestar. El curso va a durar como 6 meses y medio más o menos, porque es un sábado sí, un sábado no. Son 13 sesiones. Las sesiones van a durar alrededor de 1 hora o 1 hora, hora y media, dependiendo, porque yo en dar la clase me tardo como media hora, 40 minutos, no mucho. Y lo que nos puede extender a veces son las preguntas. Entonces también, o sea, máximo quiero que sea hora y media, porque 45 minutos de clase está bien, porque luego empezamos a dispersarnos. Si hacemos el cambio de actividad a hacer preguntas, es un cambio también de perspectiva mental y por ende pues otros 45 minutos. Ya lo demás pues ya la verdad no tendría mucho sentido. Muchos estarían aburridos y ya querrían irse a comer o hacer otra cosa, y los entiendo. Entonces eso es, hora y media cada 15 días, más bien un sábado sí, un sábado no, y como 6 meses y medio va a durar esto, que es el curso introductorio. Luego viene el curso básico, luego viene el curso avanzado, luego viene el curso de profundidad y de hiperavanzado, si quieren llamarlo así. Nos vamos a echar unos añitos en este caso, yo creo como unos 2, 3 podría ser que podremos estar con esto, pero no importa. Ok. Dice, saludos Jaime, muchos saludos, Shabbat Shalom Jaime, un placer verte por acá. A ver, ¿va a quedar en línea? Sí, esta pregunta está muy buena. Me preguntan si va a quedar en línea para quien quiera aprovechar después, o si se perdieron algo del inicio. También lo comenté al inicio, se va a quedar grabado para quienes no pudieran estar hoy, estén
a futuro pues, o en sus tiempos, no sé, porque pues no sé, algunos trabajarán, algunos serán tal vez podrán ser judíos muy observantes y no enciendan nada que eléctrico en Shabbat y no lo quieran ver ahorita, pues lo pueden ver domingo, lo pueden ver en viernes, lo pueden ver en otro momento. Entonces van a poderlo ver en diferido, se va a subir y va a estar ahí para quien guste, ¿no? El propósito de esto es generar material para que quien esté interesado en Cábala pueda también ir a su ritmo, tal vez. O qué tal que una persona en 3 años le da por conocer la Cábala, ¿no? Y quiere material, pues ahí va a haber material. Lo interesante es empezar a generar material de divulgación para que la gente que esté interesada lo pueda conocer. Ok, a ver, la siguiente. Y los textos apócrifos son considerados, tendremos que especificar qué apócrifos, porque existen los apócrifos judíos y existen los apócrifos no judíos. Entre los textos apócrifos no judíos que pudiéramos tener en cuenta, pues están todos los libros de Enoch, porque hay como 5 libros de Enoch. Hay varios testamentos de Enoch, pero estos textos sí son considerados en la Kabbalah. De hecho, textos que no son considerados en la tradición judía como canon bíblico son tomados por los cabalistas posteriormente porque tienen ciertas enseñanzas. Un ejemplo, el libro de Tobit, que no está en el canon bíblico judío, ciertas cosas que aparecen ahí en la cábala como del siglo XVII, XVIII, para los que hacen talismanes, los maestros cabalistas, los Baalim Shem Tov, los señores del buen nombre que hacían amuletos, cosas del libro de Tobit las tomaban y las aplicaban. Entonces, realmente lo padrísimo de la cábala es que incluye toda la cuestión judía y unas otras cosas que pues no son, podrían decirse no judías, pero que son digamos kasherizadas, o hechas kasher para la tradición. Entonces sí, los apócrifos podrían ser tomados en cuenta y si tú, Enrique, que es el que estás haciendo esta pregunta, tienes conocimiento de los textos apócrifos, te darás cuenta según pase el curso que hay cosas de los mismos textos apócrifos que tú te darás, que tú detectarás de manera muy fácil. A ver, otra pregunta. Entonces, ¿el mundo psíquico puede considerarse separado de la materialidad si fue creado antes del mundo material? No. Qué buena pregunta. Miren, nosotros somos seres sometidos a tiempo y espacio. Y esto lo manejo también con los pacientitos. La materialidad está súper sometidísima a tiempo y espacio, pero la mente no. La mente no está sometida a tiempo y espacio porque yo puedo tener un coraje que me hicieron, que pasé hace 20 años y si no lo tramito lo tengo ahí igual fresquecito y poderoso como cuando pasó, igual como hace 20 años. Entonces, desde una perspectiva de la divinidad y de la totalidad, al no haber tiempo y espacio, todo se da en simultáneo. Y de hecho, pongámonos en la perspectiva de Ein Sof, de Dios, si quieren, y pues para Dios no hay principio, no hay principio ni final, todo es una simultaneidad. De ahí la eternidad, y de ahí la unidad, y de ahí... Miren, voy a hablar un poquito de filosofía, si los aburro me dicen, pero Parménides decía que el ser eterno no se mueve, ¿sí? Que el ser es inmóvil, porque no necesita moverse. El movernos nos habla de que tenemos que movernos de un espacio a otro, del movimiento, nos habla de la imperfección. Desde Parménides la perfección se daba en la inmovilidad, y esto se lo heredó, no sé, que sepan Aristóteles, que el motor inmóvil, que era Dios, era el que hacía con su inmovilidad todo lo demás se moviera. Solo Dios era inmóvil. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros estamos sometidos a tiempo y espacio y estamos hablando siempre en cuestión lineal sucesiva, por nuestra naturaleza y por lo que estamos viviendo ahorita y donde está nuestra conciencia, que es principalmente material. Pero desde una perspectiva de otros universos, todo se da en simultáneo, todo ya está hecho, todo ya está dado. Algunos podrían luego argumentar, ¿y qué pasa con el libre albedrío? Ya vamos a entrar en su momento con eso, con el libre albedrío que también se respeta. A ver, otra pregunta. ¿Esa concepción de la creación desde la nada o de Dios no la trabajaron pueblos antes de los judíos? ¿Cómo terminó siendo parte de la Kabbalah? ¿Desde dónde se integró? Muy interesante pregunta. La nada. Miren, quienes hayan estudiado historia judía, que van a ser pocos, yo me eché una maestría de eso,
nos damos cuenta que el pueblo de Israel, pues en su deambular, ha tomado elementos de muchas culturas y los ha hecho propios, ¿va? Les ha hecho un metabolismo tal que luego lo representa como algo muy, muy, muy judío que termina no siéndolo. La idea del monoteísmo, pues no es originalmente judía, es más egipcia que judía, ¿sí? Y pues nosotros acá andamos por el mundo diciendo que somos monoteístas. El monoteísmo ético sí es judío, pero el monoteísmo como tal, no es judío. Entonces esta concepción de la nada, creo que me aventuraría tremendamente a decirte que no hubo otro pueblo que la pudo especular. Y de hecho, sí la hubo en India. Miren, me van a odiar todos los que sean eurocéntricos. Pero todo lo que se ha dicho, que se dijo de filosofía hasta la actualidad en Europa o en el mundo occidental, ya estaba dicho en India hasta antes de la aparición del Buda. De hecho, la aparición del Buda es como una respuesta a esta futilidad filosófica que es nada más estar en bucle eterno, perpetuo. Si a los europeos les hubiera dado por estudiar más India, se hubieran quitado muchos problemas. Ya estaba dicho en India. Y esta Nagarjuna, y fíjense qué padre, ayer estaba leyendo un texto de Nagarjuna, un pensador hindú budista. Ya había hablado de la nada, pero la verdad es que aquí sí hay una diferencia. Para nosotros la nada es una nada creadora, y para allá la nada es un concepto al que se tiene que llegar, que es lo que sustenta todo, la nada. Es complicado, pero sí, no podemos decir que esto es originariamente del pueblo judío desde una perspectiva de la historia de las ideas. Ahora, desde una perspectiva de la revelación de la divinidad o de la revelación de Dios, o de la Insof por un pueblo, bueno, ahí es otra cosa. A ver, entonces Dios niega a las demás dioses y se sobrepone como jerarca a... pues miren, no es que Dios no es que se sobreponga. La cuestión es esta. Cuando nosotros agarramos... A ver, les voy a poner un ejemplo. Miren, aquí atrás tengo un montón de monitos. De imágenes de divinidades y esas cosas. Entonces, Dios está en todo. ¿Sí? Pero si yo agarro esto. Aquí tengo una copa. Y yo digo, Dios es la copa. Sí, es verdad. En cierta manera, Dios es la copa, pues porque de Dios procede todo. Y esto tiene un tanto de la divinidad. Pero digo, solamente Dios es la copa. Al decir que Dios es la copa, que esto es Dios, se fijan cómo estoy negando todo el resto de lo que hay de divinidad en lo existente. Entonces aquí me vuelvo idólatra de mi sola cosita, porque entonces ese es un problema que se da mucho cuando digo, mi verdad es la chida, pero mi verdad es la buena, y las demás verdades no existen. Y me atrevo a decir que los judíos, o que los cristianos estén equivocados, o que los musulmanes, o que quien quiera que piense distinto a mí está equivocado. Y no, algo que aprenderemos sobre la marcha en la Kabbalah es que la verdad está en todas partes, ¿sí? Fragmentada. La verdad total, la total verdad, pues sería el Ein-Sof, pero en esta realidad, en esta dimensión de la fragmentación, que es donde estamos nosotros, pues la verdad está por todas partes. Entonces, cuando nos exclusivizamos en un solo... Es que la Biblia dice la verdad. Sí, sí dice verdad, pero no es toda la verdad absoluta. Ahí hay un problema. Pensar que la verdad absoluta está en una sola parte de la creación. ¿Sí? Solo la ciencia dice la verdad. Solo la filosofía. Solo el arte. Solo la religión. El solo es problemático. Entonces Dios está en todas partes. Pero aquí lo interesante es pues la capacidad de cada quien para poderlo encontrar, y a eso nos va a ayudar la Cábala. Ok. El viaje del héroe de Joseph Campbell. Bueno, sí, mucho de esto tiene que ver con lo que dije de Abraham. El viaje es una cuestión arquetípica. Este Joseph Campbell, me imagino, es un era, creo que ya murió, era psicoanalista, pero hace un estudio maravilloso desde herramientas psicoanalíticas de las historias, sociológicamente hablando, de los mitos. Ahí tengo yo el héroe de las 1000 caras, es el que leí de él, y está padrísimo. Gracias, Lili. Dios toma a Enoch, o Enoch entra en contacto con la divinidad, porque para tomarlo a él tendría que ser algo consciente. Es que sí es la cuestión, digamos que Dios siempre está queriendo, ¿no? Dios está así, órale, date. Es chamba de la persona ser consciente de la divinidad, ¿sí? Lo que veo, esta pregunta decía, ¿Dios toma a Enoch o Enoch entra en contacto con la divinidad? Digamos que están las dos, o sea,
El solo hecho de Dios haber hecho la creación es porque quería, tenía un deseo, ¿no? De darse a algo que no fuera Él. Entonces el punto es que nosotros al tener una conciencia separada, una conciencia de separación, no entendemos que somos una unidad con todo, como Dios es uno. Somos uno con Dios. El problema no es que dejemos de serlo, el problema es la conciencia que tengamos de serlo. Y conciencia no es una conciencia de una idea. La conciencia tiene que ver con una experiencia. De hecho, de ahí que el camino de la cábala sea súper experiencial y no tan teórico. Aquí ahorita vamos a estar bien teóricos, pero la tirada es hacerlo un camino de vida. Así como el budismo, que es experimentar, así como el judaísmo, que es cumplir mandamientos para experimentar, así la cábala, tenemos que experimentar, porque no, pues yo puedo ser un erudito y ponerme a dar clases de cábala ahí en la Universidad de Guadalajara, si quieren, como una cuestión, como un fenómeno solamente a estudiar, pero no para vivir. Y ahí es una diferencia bien tremenda. A ver, Marce Ruiz, saludos, amiga, shalom, shalom. Lili Campos, Parsis de Zaratustra fueron los primeros monoteístas, creo. Ah, mira, esta información no la tenía, pero aún así, si esto que me estás comentando aparece, pues, el conocimiento de Atón. Atón fue el primer monoteísta egipcio, en el que el único dios era el sol. Sí, este es el primer monoteísmo. Todos los demás no son dioses, solo el sol es dios. Atón, precisamente, ahí luego viene Akenatón, el hijo del sol. Y es un monoteísmo muy primitivo, pero es anterior a Zaratustra o sí, ¿cómo se llama? Sí, es que tiene otro nombre, Zaratustra, Zoroastro, ¿va? Es anterior, entonces el monoteísmo egipcio es anterior a este, hasta donde tengo idea. A ver, Erika, comentaste acerca de la simultaneidad de la existencia con Dios como ser inmóvil. Esta simultaneidad de existencia contempla entonces no solo este plano existencial, es decir, ¿coexistimos con otras cosas o entes conscientes inmateriales? Sí, sí coexistimos con ellos, pero no nos damos cuenta porque no somos conscientes, ¿sí? Hay gente que nace con estos dones podríamos llamarlos mediunidad, profecía y demás, ya vemos otros muy tapadotes que no tenemos eso. Entonces, miren, a fin de cuentas, si los tenemos o no los tenemos, suele ser por una razón de nuestro tikkun, para una cosa que tenemos que perfeccionar en esta encarnación, ¿sí? Soy psicoterapeuta y he tenido pacientitos que me llegan con estos discursos de que ven cosas, sienten cosas, pero no tienen esquizofrenia, no tienen ningún tipo de demencia, son personas totalmente sanas y integradas socialmente, productivas, creativas, que aman. Entonces no podemos meterlas a un hospital psiquiátrico porque tienen esto, que más bien es una capacidad superior, que el resto no tenemos o no compartimos. Entonces es una cuestión de conciencia. Ahora, imagínense que pues yo tengo un plan de vida, una meta, pero si tuviera este tipo de aptitudes o capacidades podrían distraerme. Entonces tal vez, y muy posiblemente es que no tengo estas capacidades, pues porque me podrían distraer de lo que realmente tengo que hacer en esta encarnación. A ver, me refiero a que entonces hubo otras creaciones simultáneas, es muy posible, pero no sabemos, ¿sí? O sea, si nos ponemos a especular, es posible dar la idea. El mismo Talmud nos dice que hubo otras creaciones antes de esta, ¿no? Y la tradición las engloba como que hubo mundos de mucha misericordia y estallaron porque era tanta la misericordia que pues no se pudieran contener, eran muy expansivos. Hubo muchos mundos que estaban tan cargados de severidad que implotaron y se autodestruyeron por tanta severidad y tanto juicio, ¿sí? Pero esto no es digamos que no, desde la cuestión tradicional no es el primer mundo creado. Por eso, si se fija, en hebreo es Bereshit, en un principio, no en el principio, no es Bareshit, es Bereshit, en un principio. Es lo que nos diría el texto bíblico. A ver. Muy bien. ¿Qué hora es? A ver, son las 11. Son las 11. Es temprano. Ya hasta ahorita hay gente viendo. Gracias por venir. La cuestión es que ya no hay más preguntas. Contesté las preguntas. Me estoy dando cuenta que hay un pequeño desfase en tiempos.
de que yo leo las preguntas y que se transmite. Entonces, bueno, a este momento en el que estoy yo temporalmente hablando, ya no hay preguntas. Si no hubiera más preguntas, podríamos dejar la clase por hoy y vernos en 15 días. Si hay más preguntas, pues estoy esperando. Tenemos hasta la media. Okay. Bueno, jóvenes, como aquí mi técnico, que es, bueno, es un trozo, como dicen, un grosso, como dicen los argentinos, en esto de las transmisiones, me está comentando que nos están recomendando que sigamos con preguntas, que si hubiera preguntas, las pudieran guardar, escribir, y en la siguiente sesión las podremos abordar antes de empezar la clase, si gustan, que estuvieran relacionadas con esta, y de hecho nos serviría como repaso, ¿sí? Para que es como una materia, digo, como un, desde una perspectiva andrológica o pedagógica o de educación, para que se siga reforzando el conocimiento, preguntar un poquito de la clase anterior y empezar con el nuevo tema. Bueno, jóvenes, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden, este material va a quedarse grabado, lo pueden ver posteriormente si no les quedó claro algo y lo pueden compartir. De hecho, el propósito de esto es compartirlo. Recuerden que esto es interesante. Si nosotros algo material lo empezamos a compartir, se hace menos, pero si el conocimiento lo compartimos, se hace más. Entonces, el propósito es que este conocimiento sea para más gente y pues que sea para que la gente de inicio sea más feliz, esté más contenta y plena con sus vidas. Y si del inicio podemos pasar a la realización plena, mística o existencial del sujeto, wow, sería una maravilla. Pero eso ya lo decide cada quien. Ha sido un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles esto que he aprendido, esto que me han enseñado. Y pues seguimos en contacto. Cuídense mucho. Shabbat Shalom. Ya.